propósito de estos temas, el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz expresó hoy su preocupación porque continúa el veto a la exportación de la carne y sin embargo el precio de la carne no ha variado, dice. Es más, parece que sigue disparándose. Al gobierno que haya una apertura a la exportación, que haya una continuidad y que definitivamente haya una sentada de una mesa realmente de decisión, no solamente una mesa infértil que no llegue a unos objetivos claros como es frenar el contrabando, ver la viabilidad de tener un combustible no intermitente y obviamente que hay que analizar también el tipo cambiario. Obviamente al no exportar, al no mostrarnos, los otros mercados que tienen interés en comprar nuestra carne no nos van a ver como país serio y obviamente van a tener ese desinterés de comprar. No solamente sanciones, tenemos la posibilidad de perder los mercados. Aquellos países que hoy demandan nuestra carne, si ven que somos intermitentes y no responsables a la hora de mantener esos contratos, pues sencillamente buscan otro mercado, otro país y van a comprar carne a otros. Presidente, ¿está saliendo la carne de contrabando de la frontera, presidente? Yo les puedo hablar de la exportación que deja rastro, que deja número, que deja trabajo. Si usted me pregunta cuál es el número del contrabando, pues eso lo tiene que saber el Estado que tiene presencia en frontera. Estamos hablando de que 180 millones de dólares traía la exportación de carne en 2024. Seguramente nuestra aspiración debe ser a 250 mil millones. Debería ser nuestra aspiración, pero día que dejamos de exportar, obviamente la aspiración se achica. Claro, el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz dice, ya pasa más de una semana de que se ordenó el veto a la exportación de carne y los precios no han variado, dice. Es más, vamos a perder el mercado por 200 millones de dólares y puede ser un golpe duro, también un golpe para la economía, especialmente la economía del Oriente, pero también la economía del país. Pero a propósito de la carne, es más, el remedio parece que ha sido peor que la enfermedad, porque se declaró el veto a la exportación y los precios de la carne siguen disparándose. Estos son precios actualizados de esta tarde. 76 el kilogramo de colgadura, 76 el kilogramo de bollo grande y 72.50 el kilo de bollo chico. Eso quiere decir que el precio de la carne sigue disparándose pese a la medida tomada por el gobierno nacional con el veto a la exportación de carne, exigiendo primero se abastezca el mercado interno. ¿Qué dice el ministro de Desarrollo Rural y Tierra sobre este tema? El gobierno ha dicho que va a convocar una vez más el diálogo a los ganaderos para hablar sobre el incremento en el precio de la carne y el por qué, cuáles son las razones. Además dijo que los exportadores de carne no solicitaron qué cantidad de carne quieren exportar. No existe veto, dijo. Se va a convocar esta semana a todos los sectores involucrados en el tema de la carne para seguir hablando de este tema. En realidad nosotros queremos manifestar con claridad que el tema de la exportación, por ejemplo, no está aún como lo están manifestando ellos. No está prohibido aún exportar porque no han solicitado ni siquiera un certificado de exportación ellos. Así que no está en debate ese tema aún porque no han solicitado los exportadores qué cantidad de carne quieren exportar. Así que nosotros ese tema lo vamos a dejar todavía pendiente hasta que ellos puedan solicitar y poder negociar con ellos el tema de la exportación, los cupos que son necesarios para la exportación. Lo otro, con los productores tenemos que seguir hablando porque ya los productores, los ganaderos indican que sí hay el ganado suficiente y queremos ver dónde está la especulación y por qué el ganado sigue manteniéndose en precios altos. Vamos a seguir hablando con ellos, así que estamos a la espera de que acepten nuestra invitación y podamos reunirnos con ellos, ¿no? Respecto a la exportación de carne, como le vuelvo a repetir, no hay un veto aún, porque se ha anunciado que cuando exista una solicitud de exportación que se lo hace según a los cupos que existen disponibles, se va a tratar este tema. No hay ninguna solicitud de ningún sector de la exportación, por lo tanto el tema del veto a la exportación no existe en este momento hasta
Entre tanto, el diputado de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, observa a un gobierno débil que ya no puede doblar el brazo al sector empresarial, tras suspender por el momento la confiscación de productos que establece la disposición séptima del Presupuesto General del Estado. También añadió que la gente está cansada de que el gobierno ataque al sector privado. Estamos viendo a un gobierno nacional tan débil que ya no le puede doblar el brazo, felizmente, a los empresarios privados. Estamos viendo un gobierno nacional tan débil que, tomando en cuenta todas las veces que han golpeado de una manera fatal al empresariado boliviano, con dobles aguinaldos, con aumento de los salarios mínimos, con subidas de impuestos y regulaciones, ahora ya no puede frenar al empresariado boliviano que, obviamente, con la mayoría de los ciudadanos, están en contra de la disposición adicional séptima absolutamente confiscatoria. Felicitamos, por supuesto, a los empresarios bolivianos por esta gran hazaña de ellos doblarle esta vez el brazo al gobierno nacional. Esto es obviamente importantísimo, esto es obviamente histórico y demuestra que el gobierno nacional está más débil que nunca, que la gente está cansada de que la iniciativa privada sea mermada, que la iniciativa privada sea coartada, que la iniciativa privada sea defenestrada. Por tanto, estamos convencidos que en un siguiente gobierno la iniciativa privada va a tener un rol preponderante y desde el Estado boliviano se tiene que fomentar aquello en vez de tratar de mermarlo como ha intentado el gobierno del Movimiento al Socialismo durante todos estos años y ahora le está cobrando factura. Esta mañana los empresarios privados de La Paz habrían logrado un acuerdo con el gobierno nacional respecto a la disposición séptima que está contemplada en el presupuesto general de la Nación de la presente gestión y que se refiere al tema de incautación o confiscación de todos aquellos productos que sean encontrados considerados ocultamiento, agio, especulación. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Giovanni Ortuño, dio a conocer hoy que tras el diálogo con el gobierno han llegado a un acuerdo: no aplicar la disposición séptima de referencia mientras no exista un consenso en las metodologías de decomisos que protejan la propiedad privada y establezcan cuáles son las figuras reales de contrabando. Aseguró también que se realizará un cronograma para trabajar en estos puntos. El dirigente empresarial dijo también que concordaron que no es un ámbito para pedir la derogación de esta disposición. El principal resultado en esta primera reunión de acercamiento ha sido que ambas partes hemos acordado que la disposición séptima no se va a aplicar en tanto el sector privado y el gobierno no se pongan de acuerdo en metodologías, normas o cualquier otra forma de solución al tema de especulación, contrabando ilegal, exportaciones ilegales, seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada. También hemos coincidido con la gente del gobierno de que este no es un ámbito para pedir la derogación de la medida, ya que somos muy respetuosos de la independencia de poderes y ese tema se tiene que discutir en la Asamblea Legislativa. No nos hemos puesto plazos todavía, pero ya en esta semana vamos a tratar de poner un cronograma de trabajo. Nosotros respetamos cualquier tipo de actitud y de medida que tengan los sectores productivos de Santa Cruz. Nuestro ámbito de aplicación, sin embargo, es la Confederación de Empresarios Privados y todos sus miembros. Nosotros respetamos la postura que tengan los empresarios de Santa Cruz, pero el ámbito de aplicación, dice, sobre este tema hay coincidencia de que no es el lugar para pedir la derogatoria de este artículo. En todo caso, habría que pedirla a la Asamblea Legislativa, reitera el presidente de la Confederación de Empresarios Privados. La respuesta, bueno, esa gestión en La Paz se había hecho esta mañana.
En horas de la tarde, en Santa Cruz, el presidente interino de la Cámara Agropecuaria del Oriente, en representación de los multisectores que se aglutinan para exigir la derogatoria de este artículo, dijo que la Confederación de Empresarios Privados nunca participó en ninguna ampliada movilización nacional del Comité Multisectorial, así que no pueden hablar por ellos, dijo. También les pregunta cómo una ley se pone en pausa. Calificó como una jugada del gobierno este acuerdo con los empresarios privados de La Paz para poner pausa a la disposición séptima y por ello ratifica como Comité Multisectorial, ratifica las movilizaciones programadas ya para este jueves. A todos, sabemos que el gobierno ha tenido una reunión con la Confederación de Empresarios Privados Bolivia y decirle que la Confederación nunca participó en ningún ampliado de toda esta cadena productiva, nunca se acercó a este comité multisectorial a nivel nacional. Entonces yo les pregunto a ellos, ¿cómo una ley se pone en pausa? Creo que aquí nadie entiende cómo una ley se puede poner en pausa. La ley y este artículo, la única salida es la derogación, es lo que exigimos nosotros como sectores. Es una jugada más del gobierno, lo sabemos. Siempre el gobierno ha intentado tratarnos de especuladores, tratarnos que hacemos agio y lo único que hacemos nosotros es trabajar, es hacer economía, decirle al gobierno que todo este comité multisectorial va a seguir con las medidas escalonadas a nivel nacional y próximamente habrá un ampliado nacional en un departamento para seguir radicalizando las medidas. Entre tanto, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, dijo que tras el diálogo sostenido con la Confederación de Empresarios Privados allí en La Paz, se llegó a acordar 3 puntos. Uno, que queda claro, dice, es que no está en manos del Poder Ejecutivo o del Gobierno derogar ese artículo 7º que insertaron en la ahora ley del presupuesto general de la Nación. O sea, eso queda claro, no está en manos del Ejecutivo, eso es una cuestión de la Asamblea Legislativa, que aprueba o deroga. 2, que no se va a poner en práctica este artículo 7º en tanto y en cuanto no exista una reglamentación de esta norma. Y tercero, que el gobierno tiene toda la disposición, dice el ministro, de dialogar con los demás sectores. ¿Qué dice también el ministro? Espera que los empresarios privados que están en La Paz convenzan a los empresarios de Santa Cruz, a los agropecuarios y a la llamada cadena productiva que se sienten a dialogar sobre este tema. Porque hasta el momento se le han hecho 3 invitaciones y no asistieron a ninguna. Claro, los empresarios privados en Santa Cruz y la llamada cadena productiva dicen que no hay nada que dialogar, que lo que tienen que hacer es derogar este artículo, porque se trataría, insisto, de una cuestión, según señalan ellos, de una medida abusiva, confiscatoria y hasta inconstitucional que atenta contra el principio de la propiedad privada. Pero nosotros vamos a seguir dialogando. Hoy día hemos tenido una importante reunión con la Confederación de Empresarios Privados. Hemos acordado 3 temas muy importantes que tiene que saber la población y sobre todo los sectores que observan esta disposición séptima. La primera es que la derogación que ellos solicitan de esta disposición no está en manos del Ejecutivo. Es una ley que tiene que ser resuelta en la Asamblea Nacional. Así que tiene que ser muy clara la solicitud o la posición que pongan estos sectores que observan esta disposición séptima, porque no está en manos del Ejecutivo, es una ley y con un decreto no puede
eliminar o derogar o poner en suspensión cualquier artículo de esa ley. Precisamente que mientras no haya una reglamentación, es lo que ocurre con cualquier normativa, con una ley, no puede ser aplicada esta disposición séptima. Así que también eso es un acuerdo, diálogo. Vamos a seguir con el diálogo con los diferentes sectores. Queremos explicar de la manera que hoy nos hemos puesto de acuerdo con los empresarios privados, así que nosotros estamos abiertos a seguir dialogando. Hemos hecho 3 invitaciones, a las 3 invitaciones no han asistido, por lo tanto queremos ser abiertos, queremos coordinar, seguir coordinando para que podamos ver las fechas adecuadas. Sobre todo, realmente vamos a esperar de que la Confederación de Empresarios Privados haga el trabajo de coordinación con estos sectores. Nosotros vamos a seguir insistiendo en el diálogo. Sobre este mismo tema, el candidato presidencial Branko Marinkovic, en su cuenta de X, vuelve a arremeter contra el gobierno del MAS y asegura que respalda la medida de multisectorial contra el artículo 7. Dice, la incautación es comunismo. El masismo es un régimen decadente que solo sabe prohibir y la prohibición solo genera más crisis. Mi absoluto respaldo a las medidas de los sectores en contra de este decreto, que es un atentado contra la libertad económica de los bolivianos. Bolivia necesita un cambio radical, un cambio con libertad. Nada va a cambiar con los mismos de siempre, dice Branko Marinkovic. Hombre, cuando falta combustible se inventan hasta que son las redes sociales, no sé, pues van a ser la próxima, van a ser los marcianos o no sé qué barbaridad se van a inventar, porque lo único que saben hacer los zurdos es inventarse excusas para su ineptitud de ellos. Y es una medida absurda del comunismo de Luis Arce y el MAS, donde quieren incautarle productos. En ninguna cabeza se les ocurre fomentar producción, dar incentivos, no, es quitar, prohibir, no dejar. Y el problema es el gobierno que ha generado esta situación. Ellos generan que falten dólares, que se sube el precio, que no haya combustible. Ellos generan todas estas situaciones y después quieren prohibirnos, porque no saben más que prohibir, para todo pedimos permiso. Entonces, esas son las cosas que hay que arreglar en el país. Y obviamente la población está en las calles tomando estas medidas que hay que apoyar. Por su parte, el ejecutivo gremial Edgar Álvarez denunció una mala intención del gobierno al inventarse reuniones con terceros. Decir que todo está bien. Dijo que se mantendrán firmes y no asistirán al diálogo hasta que se derogue la disposición 7ª del presupuesto general del Estado por ser confiscatoria. Se ve la mala intención por parte del gobierno, lo ha venido haciendo, jugando, reuniéndose, inventando hacer reuniones con terceras personas, lo ha hecho con el sector gremial, con confederaciones que son afines al partido de gobierno, con confederaciones que salen siempre a decir que todo está bien y no con los sectores que están movilizados. Nosotros vemos esa misma mala intención por parte que reunirse con personas que no han participado en ninguna de las movilizaciones y mucho menos en ninguno de los ampliados, y tengo entendido que tampoco ellos los han convocado a los movilizados para que él vaya con una voz de los que están en las calles, de los que estamos movilizados, pero sin embargo nosotros nos mantenemos firmes de que no vamos a asistir a ningún tipo de diálogo hasta que se derogue esta disposición 7ª. Las movilizaciones siguen, nosotros estamos en emergencia, estamos en permanente comunicación y reuniones para seguir planificando lo que se viene. Vamos rumbo a otro ampliado multisectorial en una de las ciudades para poder tomar determinaciones aún más duras, porque la lucha sabemos que tenemos que acabarla con el mandato que nos dieron, que es la derogación de esta disposición 7ª. Por su parte, el senador del MAS, Santos Ramos, dijo que los gremiales no tienen por qué preocuparse porque esta disposición no les afecta a él. Y no le afecta a nadie que no especule, a nadie que no caiga en la figura de agio y especulación. En todo caso, el senador Ramos lamentó que se esté politizando este tema, dijo. Bueno, ese es un tema también que realmente preocupa bastante de gran manera, pero también lo está manejando de manera muy político, porque sabemos muy bien de que realmente esta disposición no afecta, digamos, más que todo a los gremiales, a los choferes, más al contrario a las empresas y a los productores que realmente en su momento han especulado con el tema del arroz, con el tema del aceite, con muchas otras cosas, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que ver es de alguna manera el gobierno tratar de
de parar lo que es el tema de la especulación y así poder, digamos, dar certidumbre y garantizar con productos a nuestro Estado plurinacional. Yo no lo veo, ¿no? Yo no lo veo de alguna manera para que se pueda derogar porque no afecta a lo que realmente están diciendo que sí nos va a afectar, no. Yo creo que más al contrario, el que no especula no va a afectar de ninguna manera. O sea, ¿en qué le va a perjudicar? Todos van a sacar como corresponde al pueblo boliviano y lo que se tiene que exportar se va a exportar como corresponde, pero siempre y cuando abasteciendo al pueblo boliviano, eso dice la misma constitución política del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no veo de alguna manera que el gobierno arbitrariamente con esta disposición vaya y les quite los productos a los gremiales, como muchos lo están haciendo entender. Entonces yo creo que más esto se está haciendo. El senador William Torres dijo que espera el tratamiento del proyecto de ley de derogación o sobre la confiscación de los productos. Se refiere al artículo 7º en cuestión. Dijo que calificaba esta acción que se contempla en este artículo como una acción desesperada del gobierno, una disposición que busca incautar abusivamente la mercadería de terceros. Bueno, lo primero que debe quedar claro es que la Cámara de Senadores la pasada semana ya aprobó un proyecto de ley derogando la disposición 7ª. Esta derogatoria creo que es la solución definitiva al amplio cuestionamiento que ha sufrido el presupuesto general del Estado, fundamentalmente en lo que hace a la disposición 7ª. Lo que está haciendo ahora el gobierno me parece que son algunas medidas y acciones desesperadas que no son serias, porque lo que tiene que hacer el gobierno es definitivamente derogar esa disposición 7ª. Si el gobierno tiene voluntad de resolver este problema, de abordar y resolver el problema, debe derogar en forma inmediata o en su defecto, instruir a sus diputados que de una vez sancionen el proyecto de ley que remitimos la pasada semana del Senado hacia diputados y así se acaban estos problemas. ¿Cuál es la obsecuencia del gobierno de derogar esta disposición? ¿Quiere atropellar? ¿Quiere incautar mercadería abusivamente como lo ha venido haciendo hasta ahora? La pregunta es esa y la respuesta pareciera ser obvia, que el gobierno está acostumbrado a atropellar, el gobierno está acostumbrado a actuar al margen de la ley y pareciera que en ese camino pretende entrar. El viceministro de Desarrollo Agropecuario indicó que la disposición 7ª es para quienes afectan la seguridad alimentaria y no así para el sector formal ni los empresarios que contribuyen al desarrollo productivo. Aseguró que esta norma sanciona a las personas que almacenan los alimentos para luego desviarlos a la frontera y sacarlos del país a través del contrabando. Paro que no ha sido muy contundente, hemos visto casi la mayor parte de las actividades en los departamentos que han anunciado los paros se han llevado con total normalidad. Y por otro lado, nuevamente quiero manifestar de que esta disposición 7ª no va a afectar al sector productivo, al sector formal, mucho menos a los gremiales como se ha manifestado. Por otro lado, hemos retirado todo el alcance de esta disposición, más que todo de todo el sector formal. No es nuestra intención afectar al sector formal, ya sean los gremiales, ya sea el sector empresarial, el sector productivo, sino aquí hay una petición fuerte de nuestra población. ¿Qué nos exige? Nos exige que controlemos, pero por otro lado también hay otro sector que se siente afectado, pero nosotros nuevamente vamos a manifestar que no es para afectar al sector formal, al sector empresarial, al sector que trabaja para garantizar seguridad alimentaria de nuestra población. No es para afectar a ellos, sino es para afectar a aquellos que directamente estén afectando la seguridad alimentaria de nuestro país, acumulando, más que todo ahí, almacenando diferentes productos para posteriormente desviar estos productos hacia las fronteras para sacar fuera de nuestro país.